materia se dicta en el ámbito de estática y resistencial. Y en el ámbito de petróleo se dicta con el nombre de estabilidad, pero que tiene los dos contenidos. Estabilidad, propiamente dicha, que es lo que ustedes han visto en la primera parte, o sea, manejo de fuerzas, cálculo de reacciones, de fuerzas internas, todo ese manejo de sistemas de fuerzas. Y en la segunda parte vamos a aprender a darle dimensiones a eso que vamos estudiando, la viga, el pórtico, el reticulado, en función del esfuerzo interno que tiene, qué dimensión debería tener la pieza o el elemento. Entonces, fundamentalmente la resistencia de materiales, que es la segunda parte de esta materia y que nos va a llevar de aquí hasta que finalicemos, fundamentalmente estudia los efectos que producen las fuerzas sobre cualquier tipo de estructura, máquina, etc. Y por supuesto que define tres condiciones que son básicas: resistencia, rigidez y estabilidad. Entonces, la resistencia es la capacidad que tiene el elemento de soportar cargas. La rigidez es la capacidad que tiene el elemento de oponerse a las deformaciones. Y la de estabilidad es aquella capacidad que tiene la estructura de conservar su forma y mantener el equilibrio. Esas son tres condiciones que inevitablemente tiene que cumplir todo elemento estructural. Por ejemplo, si yo tengo esta regla, a lo mejor yo le aplico una carga, pero es capaz de soportar esa carga sin deformarse hasta un cierto punto. Entonces, fíjense que esta no tiene rigidez, por ejemplo, no tiene. Es muy flexible. O bien, yo puedo tener una viga, ¿no es cierto?, y le aplico una carga y a lo mejor cumple la condición de resistencia, la primera, la de soportar la carga, pero no cumple la condición de rigidez, porque se deforma excesivamente. Profe, ahí que no cumpla rigidez también implica que no sea estable por el hecho de que no conserva su forma, o ahí está conservando su forma. No. Es fundamental la pieza está en equilibrio, no podemos hablar de una pieza que no está en equilibrio. O sea, eso ya lo hemos visto en la primera parte, estamos hablando de equilibrio. A ver, yo digo, esta regla está en equilibrio, pero no cumple la condición de deformabilidad. A eso me refiero. Estamos hablando siempre del ámbito del equilibrio. No puedo hablar de estas condiciones si no cumple las condiciones al menos de elementos horizontales. Sí, no, a lo que yo entendí que preguntaba él el tema de cambiar su forma, porque ahí dice estabilidad, cambiar su forma y mantener el equilibrio. Que mantiene el equilibrio, sí, pero ¿a qué se refiere con conservar su forma? Y, por ejemplo, a ver, por hacerles un ejemplo que quizás resulte capcioso. Por ejemplo, ustedes pueden atravesar un puente y el puente no puede no tener ningún tipo de deformación. Pero si cuando ustedes atraviesan el puente la deformación es excesiva, da una sensación de inseguridad. Ahí el puente no está conservando su forma, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando hablemos de deformaciones, que va a ser motivo de determinadas deformaciones, tienen que estar siempre dentro de rangos estables. O sea, definidos por la norma. No pueden deformarse más de cierto valor. Y dentro del límite elástico, por lo general, ya se trabaja. Nosotros en esta materia lo vamos a hacer en límite elástico. Hay otras materias que se trabajan en límite inelástico. Claro, sí. Claro, inelástico es igual que plástico. Cuando usted atraviesa el campo elástico. Entonces, por ejemplo, en ingeniería civil, hay muchos problemas de la ingeniería civil que se resuelven en el campo inelástico, no en el campo elástico. Porque la mayoría de los cuerpos se comportan más allá del campo elástico. Bueno, las hipótesis, o sea, la resistencia de materiales se basa básicamente en dos grupos de hipótesis. Una relacionada con los materiales y la otra relacionada con las deformaciones. En cuanto a los materiales, se supone como hipótesis, no es dicho que todos los materiales cumplan estas hipótesis. Es decir, homogeneidad, es decir, el material es homogéneo en todas sus direcciones, o sea que tiene
está muy relacionado con isotropía, ¿no? Tienen las mismas propiedades en cualquier dirección del mundo. Y continuidad, o sea, vamos a estudiar los materiales o aquellas secciones que no tengan pedazos, que no tengan vacíos en su interior. Por ejemplo, ¿todos los materiales son homogéneos? No. ¿Todos los materiales son isótropos? No, podemos dar ejemplo. Por ejemplo, el hormigón armado, que es hormigón y acero, no es homogéneo. ¿No es cierto? El acero puro podría ser homogéneo. La madera es isótropa, no, porque la madera tiene propiedades distintas, depende si uno la mide paralela a la fibra o perpendicular a la fibra. Etc. Ustedes eso ya lo saben de la materia que cursan en la especialidad. Y en cuanto a deformación, vamos a admitir esto, deformaciones pequeñas. O sea, los cuerpos se pueden deformar, pero no más de un cierto valor. Generalmente esos valores límites están aplicados por la normativa. Vamos a trabajar lo que usted decía. En esta materia vamos a suponer que el material es perfectamente elástico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le aplico una acción, el material se deforma, yo dejo de aplicar la acción y el material recupera totalmente su forma. Eso es un material con elasticidad relativa. Vamos a suponer una linealidad entre tensiones y deformaciones. Ya enseguida vamos a definir tensiones, ustedes ya saben. Pero una linealidad, es decir, si crece la fuerza, crece la deformación. Si aumenta la fuerza, aumenta la deformación. Una linealidad. Y vamos a suponer la hipótesis de Bernoulli-Navier, es decir, secciones planas. Aquellas secciones que se mantienen planas después de la deformación. El caso más típico de eso, acá está, es el caso de flexión. Es decir, si ustedes tienen una viga simplemente apoyada, y ustedes le aplican cualquier tipo de carga P, esta viga, voy a exagerar la deformada, tiene una deformada de estas características. ¿Está bien? Exagerando la deformada. Entonces, esta sección NN era plana y en la nueva posición N', se mantiene plana. ¿Está bien? Eso quiere decir, o sea que la sección en su proceso de formación no se alavera, no sufre una deformación en su plano. Eso es lo que quiere decir la hipótesis de sección plana. Por supuesto que algunas se cumplen con mayor aproximación que otras, pero piensen ustedes que estas siempre son hipótesis, al menos que hacen la resistencia de materiales para cuando nosotros estamos en rango elástico. Bien, en el apunte, a continuación de este tema, ustedes tienen el título de esfuerzos internos. En realidad, esfuerzos internos no lo voy a desarrollar porque son las mismas definiciones que vieron con el ingeniero Sanchín. Es decir, ¿cuáles son? A ver, los esfuerzos internos. Es decir, tenemos axiales, que pueden ser de tracción o de contracción, momento flector, corte, y aparece también torsión. Vamos a empezar a hablar un poquito de torsión. Pero son todas definiciones y no creo que tenga sentido detenernos de nuevo en eso, porque ustedes a esta altura de la materia creo que entienden de qué estamos hablando cuando nos referimos a momento flector, corte. Vamos a hacer alguna referencia a momento torsión. Vamos a los conceptos nuevos, al menos los que vamos a utilizar a partir de esta unidad temática. Y uno de esos conceptos es el concepto de tensiones. En términos generales, la tensión se define como la relación entre un esfuerzo interno dividido el área. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una sección cualquiera, yo ahora ya lo que antes para nosotros y para ustedes era una barra, yo ya le voy a empezar a dar forma.
Entonces, por ejemplo, si ustedes tenían una viga que tiene una sección rectangular, ¿está bien? Y esta viga o esta columna, lo que sea, está sujeta a un esfuerzo normal N, ¿está bien? Y esta es el área. La tensión se define como la relación entre el esfuerzo interno dividido el área. Esta es la ecuación básica, más elemental de lo que es una tensión. Sin embargo, no es la única. Cuando yo hablo de tensiones, tengo que explicitar a qué tipo de tensión me estoy refiriendo. Para poder dejar explícito todas las tensiones que nosotros vamos a manejar en la materia, imagínense ustedes que tienen entonces una sección, ¿no es cierto?, de viga, una porción, y en el cual detenemos la tensión en un elemento diferencial de área, que es este. Sobre este elemento diferencial de área actúa un esfuerzo interno. Acuérdense que cuando ustedes tenían un elemento y lo cargaban, ¿se acuerdan? Aparecía una modificación molecular del elemento y aparecían esfuerzos internos, que son precisamente axiales, momentos, etc. Si este diferencial R hago su descomposición en el plano XY, su componente vertical es diferencial QY, su componente horizontal es diferencial Profe. QX. En ese caso, cuando al lado está el plano XY, está como diferencial Q, ¿es lo mismo? Porque, o sea, hay diferencial Q, está descompuesta en diferencial Q sub I. En realidad acá debería ser diferencial R. Bien. Más genérico, ¿no? A lo mejor uno lo puede interpretar como este diferencial Q en el espacio, que está acá, lo proyecto sobre el plano y me da diferencial Q. También puede ser interpretado así. Y después sobre el plano XZ, la que tengo actuando es el diferencial E, o sea, en las tres direcciones principales. Como él dijo, entonces aquí está en el plano, viéndolo desde la posición anterior, digamos. Entonces aquí defino las distintas tensiones. Sigma es habitual llamarla con la letra sigma, y sigma es esta. Precisamente, no es una cita rara que ustedes hacen así y hacen así. No. Sigma se dibuja así. Y esto pareciera capcioso, pero no es así. O sea, muchos, no sé por qué motivo, no saben el abecedario griego en ingeniería. En ingeniería es fundamental el abecedario griego. Entonces, es la relación entre el diferencial N sobre el diferencial área. Aplico siempre la definición del proceso. La relación entre el diferencial QX dividido en diferencial área lo vamos a llamar con la letra tau en las dos direcciones, y esas habitualmente relacionamos como tensiones tangenciales. Entonces, fíjense, tenemos tensiones normales, tenemos tensiones tangenciales. Entonces, cuando yo hablo de tensiones, tengo que especificar qué tipo de tensión me estoy refiriendo. Repito, pueden ser tensiones normales o tensiones tangenciales. Estas son las más puras, después aparecen algunas otras relacionadas con algunos otros esfuerzos. Bueno, en el apunte también tienen las relaciones entre tensiones y fuerzas, que es simplemente sacar de aquí cómo saco el esfuerzo normal. Bueno, es la integral de sigma diferencial área. Cómo saco la resultante QX, es la integral del octavo por diferencial área, etc. O sea, fíjense que de esta relación, lo importante es que el producto de una tensión por un área me da una fuerza. ¿No? Sí. Eso es obvio. Porque evidentemente, si esto es kilonewton sobre centímetro cuadrado, evidentemente el esfuerzo normal, que es sigma sobre el área, es igual en términos dimensionales a kilonewton sobre
Entonces, el producto... Profe, Porque ahí ¿no sería normal por área? Porque sería Ya la... se equivocó. Ah, sí. O sea, sería, digo, sigma por área. Sí. Está bien. Parece, están atentos. Bien. Entonces, fíjense, una tensión siempre es la relación de una fuerza dividida un área. Y una fuerza, el producto de la tensión por el área, me da como unidad. Bueno, evidentemente también, fíjense, mirando este gráfico, yo puedo decir de que estos esfuerzos internos provocan momento. Por ejemplo, sigma diferencial área es una fuerza multiplicada por la distancia, que no voy a rayar ahí la pizarra, pero en definitiva sería esto. Si este es el elemento diferencial, esta es la distancia x y esta es la distancia y. Entonces, aquí ustedes dicen que el MI es una fuerza por una distancia. El MX, una fuerza por una distancia. Y como en realidad el elementito diferencial está sujeto fundamentalmente a dos componentes, si yo considero el producto, la sumatoria, fuerza por distancia con fuerza por distancia, lo que tengo es un momento tensor. Que sería el último de los términos. Porque fíjense que aquí hago fuerza por distancia y fuerza por distancia. ¿Por qué signo menos? Bueno, evidentemente porque respecto al baricentro de la sección, esta produce un momento positivo y esta produce un momento negativo. Es decir, que son de signos cambiantes. Por eso es el signo negativo que aparece. Entonces, en la primera parte definimos lo que es una tensión, que lo vamos a utilizar a lo largo de la materia y vamos a hablar mucho de estas tensiones. De hecho, la resistencia de la pieza se mide en términos de tensión. Entonces, nosotros vamos a calcular las tensiones. Por ejemplo, si ustedes quieren que la pieza sujeta a una tensión axial sea resistente, usan esta ecuación. A ver, para no hablar sobre cuestiones abstractas, este N, ¿qué es lo que es? Fuerza normal. El esfuerzo normal, el que ustedes han calculado. ¿Ah? El que ustedes saben calcular. Un esfuerzo normal que puede ser de tracción o de compresión. Por lo tanto, si el elemento está sujeto a un esfuerzo normal que ustedes ya saben calcular, ¿cuál sería el área que yo le tendría que proporcionar a ese elemento para cumplir la condición de resistencia? Y lo puedo sacar con esta ecuación enseguida. Vamos a ver en función de algunos otros casos. Pero de esta ecuación lo voy a sacar. ¿Qué área necesito para poder absorber con eficiencia N y que cumpla la condición de resistencia? ¿Se usa la resistencia estática? O sea, la tensión máxima, digamos, del material, cuando quiero calcular el área. Claro, ahora voy a hablar enseguida sobre este valor de tensión. Sobre este valor, qué valor habitualmente nosotros podemos considerar. Porque evidentemente si yo tengo como este, lo tengo como resultado, y este lo tengo como dato, bueno, de ahí puedo deducir el área, ¿no? Sí. Es la ecuación más simple. Vamos solamente a citar las deformaciones que producen estos distintos esfuerzos internos. Solamente las vamos a citar. Y en esta materia después vamos a estudiar en particular dos de ellas, o tres de ellas. Bien, si ustedes tienen un elemento, fundamentalmente cualquier pieza solicitada exclusivamente a un esfuerzo axial de tracción, ¿está bien?
¿Qué produce en la barra? Es obvio, físicamente produce un alargamiento. Es decir, que el esfuerzo P aplicado sobre esta barra, la longitud L se alarga a un valor delta L. En cambio, si el elemento fuera de compresión, produce el mismo efecto, lo único que en lugar de alargamiento hay un acortamiento. Por lo tanto, en función de esos parámetros se define lo que se conoce como deformación específica unitaria, o deformación unitaria específica, epsilon, letra griega, como delta L sobre L. Delta L es lo que se alargó o se acortó y L es la longitud inicial del elemento. Esto es si yo tuviese esfuerzos axiales. Si yo tuviese corte, el corte produce una distorsión angular, habitualmente. Es decir, si ustedes tienen un elemento, como está indicado en negro, tomado o fijado a la base y le aplican un esfuerzo de corte, ¿está bien? Se produce digamos, esta vertical, este punto pasa a este punto, y acá es lo que se conoce como distorsión angular. La distorsión angular se puede definir como la tangente de gamma, aproximadamente igual a gamma, es igual a delta S sobre S. Siendo S el espesor de la pieza y delta S lo que se deforma. Eso es lo que habitualmente entonces se conoce como distorsión angular. ¿Qué tipo de deformación produce la flexión? Bueno, recién hicimos ahí un dibujito. Esta es una sí de las deformaciones que vamos a estudiar y las vamos a calcular. Es la unidad temática 8. Entonces, cuando ustedes tienen un elemento solicitado a flexión, tienen dos tipos de deformaciones características. Una de ellas es el descenso, habitualmente conocido también en la bibliografía como flechas. No es muy feliz el término, pero bueno, conocido como flecha. Es decir, que un punto que estaba en esta posición, en su deformada pasa a esta posición, es decir, que hay una deformación I, que es un descenso. Por supuesto que si esta deformación la mido en esta ordenada, el valor I es menor, o si lo mido allí es pi. Y la otra deformación es la rotación, es decir, la pieza rota. Si tomamos este como línea de referencia, ¿cuánto rotó? Tomamos la tangente al eje del elemento, la rotación es θ. Esos dos parámetros, θ e I, son los que después en el práctico y en la teoría van a determinar como unidad temática 8. Y la última es la torsión. Bueno, todos sabemos esquemáticamente que cuando tenemos un elemento que está sujeto a torsión. Es decir, si yo tengo una barra circular y le aplico un momento torsor, este punto está ubicado sobre una línea horizontal paralela a la generatriz de este elemento, este punto pasa a este punto. Es decir, que aquí se produce también una distorsión que le vamos a llamar gamma. Profe, ese es el momento que producía el esfuerzo de corte, ¿o no? El torsor. Claro, el torsor, a ver, digamos, desde el punto de vista de esfuerzo interno, si ustedes tienen corte en las dos direcciones, producen esfuerzo torsor. Pero el momento torsor, desde el punto de vista de la especialidad de ustedes, generalmente está aplicada cuando ustedes tienen masas excéntricas, ¿no? Por ejemplo, motores que tienen que transmitir fuerza. Es decir, un ejemplo, si ustedes tienen un motor, ¿no es cierto?, con una polea, y ustedes tienen que transmitir esto a otro elemento ubicado aquí, bueno, esta fuerza produce un momento torsor sobre el árbol del motor. Perfecto. Bien. Eso lo vamos a ver en la unidad temática 10. Torsión lo vamos a ver en la unidad temática 10. Bien, entonces les decía que este punto pasa a este punto, el radio R, o sea que en la sección se produce un giro que vamos a llamar phi. Entonces se define el ángulo de torsión θ como la relación entre
phi, que es el ángulo central que giró, dividido la longitud del viento. Así se define. El ángulo de torsión se define como θ, esto es θ, phi sobre L. Phi, que es lo que es la rotación de la sección, y L es la longitud del viento. Bueno, después haciendo algunas relaciones, por ejemplo, como son deformaciones pequeñas, como dije aquí, haciendo la tangente de gamma, que es aproximadamente gamma, bueno, ¿cuánto vale la tangente de ese ángulo? Bueno, es este arco, que es R por phi, ¿está bien? Dividido L. Pero como phi sobre L es θ, el gamma lo puedo poner como R. Profe, en ese caso, ¿dónde está θ? Porque, o sea, No, phi... θ no existe, es una definición. Es una definición solamente. Es una... Θ se define Claro. como la rotación de la sección central dividido L. Ah, bien. Y se le llama a θ ángulo de torsión. Bien. Θ no existe. Perfecto. Lo que sí existe es phi y gamma. Eso Sí, sí. Y por supuesto L. Bueno, esas son las deformaciones que producen estos tipos de esfuerzos iniciales. Ya en resistencia de material uno tiene que empezar a hablar de deformación. De hecho, repito, nosotros vamos a calcular deformaciones asociadas a flexión, deformaciones asociadas a torsión, que son a veces las más importantes. Bueno, aquí está lo que les decía, no es necesario por allí mucho, o sea, de esta ecuación llegamos a que el área necesaria para que cumpla la condición de resistencia, ¿está bien?, es P sobre sí. O sea, esto es obvio, ¿no? Entonces veamos cómo vamos a aplicar esta ecuación. Porque en definitiva, P lo conozco, lo he determinado como esfuerzo interno. Bueno, aquí hagamos alguna referencia con relación a sigma. ¿Qué es lo que era sigma? Tensión normal, o sea, asociado a una fuerza normal. Y vamos a utilizar el gráfico que ustedes ya han visto en otras materias, que es el clásico gráfico de la respuesta de una probeta de acero solicitada a tracción. Esto lo ven en ciencia de los materiales. El acero es el único material, es uno de los únicos materiales que una vez que entra en fluencia aumenta su resistencia. Es una característica. Entonces, aquí lo han visto en resistencia de materiales, ciencia, que si uno hace un ensayo, es más, si lo han llevado a hacer el ensayo, yo cuando era estudiante lo veía, yo puedo obtener en un sistema de referencia sigma, que es P sobre área dividido épsilon, tengo este diagrama, donde en ese diagrama puedo destacar algunos puntos característicos. ¿Cuáles son? Bueno, el punto A es el límite de proporcionalidad habitualmente conocido, en el cual, si evidentemente yo cargo y llego hasta el punto A, cuando descargo recupero totalmente la forma. O sea, estoy en rango totalmente elástico. El punto B es lo que se le llama el límite elástico, que cuando yo descargo queda con una deformación remanente, que desde el punto de vista normativo no debería ser mayor al 3 por mil. No se llama elástico aparente, o sea, porque tiene un comportamiento elástico en ese caso, o sea, vuelve con el tiempo a su dimensión. Sí, sí. Eso desde el punto de vista de la ciencia de los materiales está bien. A mí, en realidad, como ninguno de esos puntos me interesa desde el punto de vista de la resistencia de materiales, ya les voy a decir por qué, llámele como usted quiera. Pero en realidad puede ser límite elástico aparente o lo importante que cuando usted lo descarga queda con una deformación permanente no superior al 3%. Algunos autores fijan el 2%. El punto C es el punto de fluencia, es decir, el punto a partir del cual la pieza empieza a fluir. ¿Qué quiere decir de que fluye? De que aumenta la deformación sin que aumente la carga.
aumenta la deformación sin que aumente la carga. De hecho, acá lo que a veces se habla de un escalón de fluencia. El punto D, el inicio de, claro, del endurecimiento, el aumento de la resistencia por endurecimiento del acero, y por supuesto el punto E de máxima resistencia y el punto R es el colapso del estudio. Ahora, para los materiales habituales que uno usa en ingeniería, no es fácil determinar con mucha precisión ni el punto A ni el punto B, pero sí el punto C, que es el de fluencia. De hecho, todos los materiales vienen con su ficha técnica, supongo que lo han visto en ciencia de los materiales. Un acero viene con su ficha técnica, una madera viene con su ficha técnica, un aluminio viene con su ficha técnica. Y los los fabricantes, ¿qué es lo que dan? Dan la tensión de fluencia. Sigma F. En verdad, entonces, todo material que ustedes vayan a comprar, el fabricante, cuando provee el material, tiene que dar como resultado lo que llamamos la tensión de fluencia. Bueno, ahora, evidentemente, voy a hacer el grafitito aquí, que tengo más espacio, al final acá no lo ocupaba. De hecho, hay estos gráficos no son los que usamos en ingeniería. En ingeniería decimos, bueno, este gráfico lo voy a usar de esta manera. Voy a hacer una idealización del gráfico, donde fundamentalmente esta es la tensión de fluencia. Hay muchos autores donde definen sus propios gráficos. Por ejemplo, hay otros autores que hacen es decir, donde esta es la tensión de fluencia y esta es la deformación de fluencia. ¿Está bien? Bien. Ahora, desde el punto de vista práctico, llamémosle en la mentalidad del ingeniero de hace 50 años, el ingeniero no quería trabajar en un límite de fluencia porque el límite de fluencia era riesgoso, en el sentido de que si yo entro en ese rango, aumenta mucho la deformación y no aumenta la carga. A tal punto de que la deformación puede aumentar tal que entremos en una situación incontrolable y el elemento colapse por exceso de deformación. Entonces lo que decía, que bueno, si este es el límite, esta es la tensión de fluencia, ¿no es cierto? Yo iba a trabajar con una tensión que en esta materia y algunos otros autores la llamamos tensión admisible, y que la bajábamos a un cierto nivel dividiendo la tensión de fluencia con un coeficiente de seguridad S, donde ese coeficiente de seguridad dependía de los materiales. Si el material es muy frágil, los coeficientes de seguridad son altos. Si los materiales son dúctiles, los coeficientes de seguridad son bajos. Profe, Sí, ¿y el coeficiente de seguridad de dónde lo saca, digamos? de la normativa. Bien. Por ejemplo, para los aceros existen coeficientes de seguridad que van entre 1,5 a 1,6. Para los hormigones puede haber coeficiente de seguridad de 1,75 a 2. Para mampostería puede haber coeficiente de seguridad de 5 a 6, etc. Para madera, otro tanto. O sea que los coeficientes de seguridad dependen del tipo de material. Entonces, si el fabricante a mí me da la tensión de fluencia, yo lo divido por el coeficiente de seguridad y obtengo la tensión de fluencia. ¿Me siguen?
Entonces ahora sí yo puedo decir esto. Yo puedo decir de que el área necesaria que habíamos puesto allá era el esfuerzo normal sobre la tensión. Pero aquí voy a poner la tensión admisible. Profe, ¿se puede jugar con ese factor de seguridad, digamos? Aumentarlo. ¿No? Seguridad. Y si no, no cumpliría la norma. Eso queda en usted. Usted después, cuando usted sea profesional, tiene que cumplir los reglamentos y usted lo va a firmar. Si usted sube o baja el S, no está cumpliendo la norma, se hace usted. Ahora, hay casos en los cuales, por ejemplo, hay resultados inversos en los cuales yo tengo que verificar cuál es la seguridad del elemento. A ver, este es el caso que yo quiero hacerlo un elemento nuevo a diseñar, pero en muchos casos de la práctica de la profesión de un ingeniero tengo que poner una máquina encima de esa viga, ¿verifica? Entonces yo hago al revés. Claro, yo hago al revés, calculo cuánto me soporta eso y veo el coeficiente de seguridad. Si el coeficiente de seguridad me tendría que dar 1,5 o 1,6 y me da 1,4, y ahí usted aconseja o no aconseja, como profesional, adoptando un criterio y se hace responsable. ¿Pero se puede sobredimensionar, por ejemplo? Sí, claro, se puede sobredimensionar. Sí. No mucho, porque si no, no lo van a contratar más. Porque en ingeniería no solamente pasa por un ser humano ingeniero, sino ¿cuál es la primera pregunta que le van a hacer cuando ustedes presenten un proyecto? ¿No? ¿El presupuesto? ¿Cuánto cuesta? Eso le van a preguntar. ¿Cuánto cuesta? Claro. Es si resiste o no resiste, al tipo no le interesa un proyecto. Al que le interesa es a usted, porque usted pone en juego su vida. ¿Ah? Está entre la reja o la no reja. O está entre la reja del ya saben qué o la reja de su casa. Que son dos cosas distintas. Pero yo les puedo decir que en general usted puede preparar el mejor proyecto ingenieril del mundo y presentarlo, pero le puedo asegurar que terminada la exposición, pero ¿y cuánto cuesta? Entonces, mucha gente no le interesa cómo han resuelto el problema, le interesa, evidentemente, la parte económica, que forma parte del proyecto ingenieril. Entonces, por ahí no puedo por allí excederme demasiado. Es más, ingenierilmente nosotros aconsejamos que estén lo más próximo posible al valor, el perfil esté ajustado, porque ya tiene su coeficiente de seguridad. ¿Para qué quiere adoptarlo más? Por las dudas, 2, y sí, va a ser todo 3, y de todo 3 proyectos después no lo van a contratar. Bueno, entonces, como les decía, el P es el resultado, y este es dato, así que puedo sacar cuál es el área necesaria. Bueno, el área necesaria yo lo puedo resolver de distintas maneras. Puedo tener una sección rectangular, puedo tener una sección, que ya vamos a ver tipos de secciones. Hay muchas secciones. Repito, puedo tener una sección rectangular, puedo tener una sección circular, puedo tener una sección cuadrada, Doble T. puedo tener una sección tubular, puedo tener una sección doble T, puedo tener una sección C, bueno, es esto, puedo tener una sección T, puedo tener un perfil Z, son todos estos perfiles. Vayan sacando con tiempo, en la fotocopiadora hay una fotocopia de perfiles que después lo vamos a usar más adelante, pero ya se lo quieren ir teniendo. Yo ahora no lo traje, lo tengo en el cajón de la cátedra con distintos tipos de perfil. O bien lo pueden bajar de la normativa CIRSOC, ahí tienen una tabla de perfiles CIRSOC, los clásicos. Hay que tener cuidado porque hoy en día, hoy me pasó, tuve una reunión, un proveedor trabaja con una fábrica y yo trabajé con otra fábrica y a veces los proveedores tienen perfiles distintos, ¿no? Tienen matrices distintas. Entonces hay que tener cuidado porque no es que todos estos sean iguales, si depende del fabricante. Bueno,
¿Estamos? Entonces, bueno, aquí están sacadas algunas relaciones, ustedes bien saben, para definir la ley de Hooke. Este diagrama me permite definir la famosa ley de Hooke, donde la tangente del ángulo gamma, habitualmente conocido como E, módulo de elasticidad longitudinal, E, módulo de elasticidad longitudinal, es la tangente sería seno, que es sigma, sobre coseno, que es epsilon. Y de ahí sale la famosa ley de Hooke, donde E es una característica elástica del material y epsilon ya lo habíamos definido, que es la deformación inicial. Bueno, ahí trabajando un poquito con estas expresiones, se define al término E por A sobre L, se lo conoce como rigidez de la barra frente a un esfuerzo axial. Hoy estamos solamente en tracción y compresión, por lo tanto, a esta relación E sobre A, L pasado abajo, se lo conoce como rigidez axial. Bueno, después en el apunte, si bien nosotros no lo vamos a usar a lo largo de esta materia, pero tiene desarrollado lo que habitualmente se conoce como trabajo interno de formación. O sea, ¿cuál es el trabajo que realizamos para deformar la barra un cierto valor del taller? Yo diría que esto tiene un significado puramente teórico, que en algunos casos nosotros en resistencia de materiales no lo vamos a utilizar. Pero en definitiva se llega a la conclusión de que el trabajo es el área. Si yo voy graficando, hago P y calculo la deformada, hago P y calculo la deformada, es decir, que voy incrementando los valores de P, voy a obtener una variación lineal. El trabajo que yo hice, bueno, se puede mostrar de que es el área encerrada bajo la recta, ¿no? Y que puede ser calculada o con esta expresión en términos de P o con esta expresión en términos de delta. Y no es otra cosa que calcular el área, porque fíjense, P es base por altura, P por delta L sobre 2. Y a partir de ahí se reemplaza el delta L por su igual y se puede llegar a encontrar el trabajo. Pero repito, tiene una significación puramente teórica. Nosotros no la vamos a utilizar en la materia, pero también lo tienen desarrollado en el apunte. Y el último tema, que sí, en verdad, lo vamos a utilizar, o lo van a utilizar, es el tema de tubos de pared delgada. Esto es muy útil para la actividad de ustedes. Fundamentalmente cuando ustedes tienen que transportar productos, por ejemplo, a una determinada presión, ¿no? Ya sea un gasoducto, ya sea cualquier tipo de conducción que tenga que transportar líquido a presión, ¿no? Ustedes saben que desde los pozos, ¿no es cierto?, a la planta de refinamiento, todo va por tubería a presión. Entonces por allí, ustedes como futuros ingenieros les van a preguntar, mire, yo necesito transportar un líquido del punto A al punto B a una presión de tanto. ¿Qué cañería uso? Bueno, evidentemente la primera pregunta que sería, voy a decir, ¿qué material? No voy a poner PVC en la industria, ¿no? Sería acero. Pero la pregunta de esa es clásica. Ingeniero, necesito transportar un líquido a tal presión de tal punto tal. ¿Qué cañería pongo? Bueno, en 5 minutos ustedes le dan el dato. Por eso es que este tema toma relevancia para la especialidad del tema. Entonces, imaginemos entonces una sección circular. ¿Por qué le llamamos de pared delgada? Bueno, en general las tuberías que se usan son de pared delgada porque su espesor es muy pequeño comparado con el diámetro o con el radio de la tubería, ¿no? Por eso es que se llama de pared delgada. Bueno, yo le tengo que transporta un líquido, cualquiera sea, puede ser líquido, puede ser gas, a una determinada presión. En realidad el gas confinado es líquido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el diagrama de cuerpo libre, es decir, secciono el tubo aquí para poner en evidencia los esfuerzos. Entonces aquí tengo un medio tubo, ¿está bien? Aquí tengo un medio tubo, en donde esta presión tiene que ser equilibrada por esfuerzos N. O sea, acá, repito, pongo en evidencia los esfuerzos que
Estas presiones que están actuando en el tubo a lo largo de este semicírculo, semicircunferencia, tienen que ser equilibrados por E. A la longitud le voy a llamar A, porque en realidad estos tubos tienen el mismo comportamiento. Lo que pasa en este metro pasa en el metro de al lado y pasa en el metro de al lado, ¿no? Entonces lo puedo estudiar para una cierta longitud que en este caso yo he llamado A. Lo que no está indicado aquí es el espesor. En el apunte sí está indicado, es el espesor de la pared, que le vamos a llamar E. Entonces, aquí se ha hecho un detallito de esta sección. Nuevamente, ¿qué es lo que tengo? Fíjense, tengo los dos esfuerzos N, tengo las presiones, donde voy a tomar un ángulo diferencial θ, a un θ voy a tomar un ángulo diferencial θ, y la resultante de las presiones que están actuando allí, que lo vamos a hacer acá. Ahí está. Entonces, con una variación θ, tomo un ángulo diferencial θ, y todas estas presiones que están actuando aquí tienen como resultante una única presión que es diferencial. Entonces, la cual tiene dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Bueno, ¿cuánto vale el diferencial P? Bueno, el diferencial P, que es una presión, es la presión por el diferencial área. ¿No es cierto? Es decir, ¿cuánto vale el diferencial área? Bueno, el diferencial área vale, esto es el radio, ¿no? El radio de la tubería. Entonces, vale, R por diferencial θ por A. ¿Me sigue? Bien, entonces R diferencial θ y A. O sea que vale P por A por R por diferencial θ. Bien, entonces ahora voy a hacer la sumatoria de las Fx y sumatoria de las Fy. Sumatoria de las Fx. Esta fuerza se anula con su simétrica del otro lado. Por lo tanto, no me preocupo de ella. Se anula. ¿Me sigue? Ahora voy a hacer sumatoria de las Fi. Bueno, sumatoria de las Fi tengo 2 veces N, ¿está bien? Menos la componente vertical del diferencial P. Por eso está multiplicada por el seno de θ. ¿Me sigue? Sí. Bien. Entonces, en vez de hacer la sumatoria de fuerza de 0 a pi, la voy a hacer de 0 a pi sobre 2. O sea que lo único que voy a hacer es que este valor lo voy a multiplicar por 2, porque es 2 veces. Y acá hasta acá, y acá hasta acá. ¿Sí? Perfecto. Es lo único. Así que bueno, hago acá la integral del seno de θ. Bueno, reemplazo el diferencial P sobre A. Esto es constante, lo puedo sacar afuera. Eso está todo deducido en el apunte. Esto es constante, lo puedo sacar afuera. Hago la integral del seno. Bueno, que no está resuelta acá, pero si hacen la integral y reemplazan por límite superior y límite inferior, van a llegar a que 2n es igual a 2p por a por r. N, entonces p por a por r. N es p por a por r. R lo puedo poner como diámetro sobre 2. O sea que N es p por a por diámetro sobre 2. Y aplico la definición de tensión. La tensión, ¿qué es lo que es? El N dividido el área. El N dividido el área. El N, el área. ¿En qué área está actuando N? En la sombreada. Espesor por A. ¿El espesor es centro? Es E, que les repito, no está acotado acá, pero es este valor. ¿Sí? O sea, sería E. Eso es E. ¿Tá? Bueno, entonces reemplazo N por su igual. N era P por A por D sobre 2. P por A por D sobre 2. Y llego al valor de sigma C. Fíjense, sigma C es P por D sobre 2E.
Claro, ahí faltaría una A, profe. ¿Cómo? Ahí faltaría una A cuando reemplaza, porque abajo la simplifica. No, porque n es p por a por d sobre 2. Claro, pero ahí mismo, al Y lado, acá, ahí falta una A. Y acá, esto, sigma es n sobre a por e. Claro. Entonces acá reemplazo n, que es p por a por d sobre 2 dividido a sobre e. Claro. Pero a con a de arriba se simplifica. Claro, sí, pero justamente al lado decía que faltaba una A nada más. A la derecha. A la derecha falta una A para que se simplifique. Ah, sí, no hemos puesto la a de acá abajo. Exactamente. Esa A. Está bien, ok. Bueno, entonces sigma P es la presión por el diámetro sobre 2 veces el espesor. Obvio. La primera fórmula relaciona antes de la sumatoria de el término de P a la izquierda sería. ¿Esta? Claro, Sí. sería carga o fuerza y. No, la es presión. sería No, esta es presión. Esto es diferencial P chica. O, en realidad, la presión actuando en ese área. Entonces sería fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. ¿Esta dice usted? Claro. Eso sería la fuerza igual a la presión por un diferencial de área. Esta es una fuerza y esta es una presión. Claro, eso no sería. Claro. Esta es una fuerza, que de hecho está representada como una fuerza, que en realidad es la resultante de las presiones, aplicada en el baricentro del elemento. ¿Tá? Pero esto es el producto de una presión por un área, me da una fuerza. Es como aquella P. Exacto. Esta es una fuerza, el diferencial P es una fuerza. Bueno, ok, tengo esta expresión. Esto es en el supuesto caso de que, a ver, estos elementos hay que analizarlo en dos direcciones. Fíjense que yo lo he analizado en el supuesto caso que las presiones estén actuando en esta dirección, o sea, perpendicular a la pared del tubo. Pero esto funciona bajo presiones y con extremos cerrados. O sea que yo además ahora tendría que ver qué pasa si al tubo ahora yo lo analizo con presiones en la otra dirección. ¿No es cierto? Porque las presiones están actuando no solamente en la dirección del radio, llamémosle, sino también están actuando en dirección longitudinal. Bueno, ese análisis también se hace. Lo tienen hecho aquí. Entonces se hace ese análisis en el cual, por supuesto, se supone una situación, yo diría un modelo, donde también ponemos en evidencia cuáles son las acciones que están actuando. Entonces ustedes imagínense que tiene la presión P, porque acá está tapado el tubo, o al menos en su extremo, digamos, está limitado, porque tiene presión, y esto tiene que ser equilibrado por un N. O sea que el P menos N, el P es la resultante de presión en uno de los extremos. Y N, bueno, es la resultante que tiene que equilibrar, imagínense un tacho, por darle esto, ¿no? Entonces en el tarro tienen en el fondo el agua, que es presión, por una cierta resultante. Y esa, si ustedes quieren mantener el tarro en equilibrio, tienen que tener una fuerza, que es N, ¿no? Bien, ¿cuánto vale P? Bueno, P es la resultante de las presiones, la presión por el área. Pi diámetro de la cuarta al dar cuadrado sobre 4. ¿Cuánto vale N? Bueno, supongamos que el tarro que yo recién le decía no tiene manija. ¿Cómo se las arreglan para agarrar el tarro? Lo agarran del borde. Entonces, ¿cuánto vale N? Vale pi por diámetro por el espesor. ¿Está bien? Es el área. Esto es el área. Multiplicado por una tensión. O sea que esto me da una fuerza. Que voy a llamar a la tensión sigma N. Bueno, las igualo y llego a una ecuación sigma N.
comparemos. Sigma L en la otra dirección me da P por D sobre 4E. ¿Cuál es mayor? La primera es mayor. Por lo tanto, Dimensiono es. ¿qué ventaja tiene de haber cursado en la carrera de ingeniería? Saber de qué de estas pueden olvidarse. Porque es mayor la otra. O sea, que ahora voy a hacer este dibujito. O sea, ya comprobando que resiste para las paredes, ya... No, yo le tengo que prestar atención a la mayor, no a la menor. El tubo va a fallar. ¿Así o así? ¿Va a fallar? ¿Falla 1 o falla 2? La uno. ¿Alguien más dice 1? 1. 1. O sea, los tipos de falla es 1 porque falla en esta dirección. Nunca un tubo a presión ustedes lo van a ver fallado separado, porque esa sería la falla tipo 2. Siempre lo van a ver fisurado longitudinalmente. ¿Me siguen? Sí. Siempre lo van a ver fisurado longitudinalmente. Entonces, sabiendo eso, ustedes, volvemos a la pregunta que vino el tipo, ya estudiaron el tema. Viene el ingeniero, sacó el tema, ¿qué tubo le pongo? Entonces, sabiendo esto, yo digo, utilizo la ecuación sigma C igual a la presión por el diámetro dividido 2 veces E. Esto tiene que ser menor o igual a ¿qué? Tensión A la admisible. tensión admisible del material. Entonces usted dice, ¿qué presión me dijo? Tanto. Presión 5 kilonewton por centímetro cuadrado. A esa presión lo voy a llevar a la relevancia. ¿Está bien? Bueno, entonces, ustedes conocen el sigma admisible. Se van a un fabricante cualquiera y vean a ver, che, ¿qué carne fabrica este? Fabrica, generalmente las tablas son así. Diámetro, espesor. Y les dice, por darle un ejemplo, 3 pulgadas, ¿no? Que es 7,62 centímetros, lo fabrican en distintos espesores. ¿Está? Por ejemplo, 1 milímetro, 2 milímetros, 2,5, 3,2 milímetros. Y después le da todas las características, por ejemplo el área. De cada uno de estos le da el área. Entonces me voy al fabricante. No, esto no lo hago en mi casa sentado sin nada, porque si no, no responde nada. Profe, ahí en ese caso, ¿a qué área se refiere? ¿Qué? ¿A qué área se refiere? Al área del tubo, o sea, a esta, Bien. a la que yo estoy sondeando. ¿Ah? Esa es la que pone el fabricante. Después hay tubo con costura, tubo sin costura. Bueno, entonces dicen, bueno, yo voy a adoptar, a ver, un diámetro de 3 pulgadas. Adopto un diámetro de 3 pulgadas. Y de acá calculo el espesor. El espesor, ¿qué sería? La presión me la dio el capatán. El diámetro lo adopté yo. Dividido 2 veces la tensión admisible del material con que está hecho el tubo. ¿Cómo sacaron esta tensión admisible? La tensión de fluencia dividido el coeficiente de seguridad. Más que no le llamamos así, le llamamos S. ¿Está bien? Entonces de acá sacan un espesor que les da 1,8 milímetros.